Hola. Quería partir con un par de preguntas. Me gustaría preguntarles, ¿quién siente que está en proceso de cambio o transformación? Que levante su manito. Bien. ¿Quién siente que hay una tensión entre lo que hoy día hace y lo que le gustaría estar haciendo? ¿Quién siente que el mundo se está poniendo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo? Vine al lugar adecuado, parece. ¿Quién siente? En mi experiencia, la transformación humana, la reinvención humana, se produce cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Requiere de una tensión entre un sistema de creencias y un sistema nuevo, no muy claro, que pareciera estar naciendo permanentemente. Un sistema de creencias lo podemos llamar un paradigma. Un paradigma contiene al menos estas tres dimensiones fundamentales. Nuestras prácticas, simbolizadas por esas manos, son unas manos, perdón por el dibujo. Un segundo dominio clave son nuestras ideas y estructuras que acompañan a nuestras prácticas, simbolizadas por un cerebro. El otro día me dijeron que parecía una oveja, eso, pero es un cerebro. Y estas dos dimensiones solamente hacen que el paradigma se transforme cuando la tercera entra en acción, que son nuestras éticas y espiritualidad representadas por el corazón. ¿Okay? Entonces, esto ocurre todo el tiempo estamos modificando nuestros paradigmas y yo diría que un paradigma crece hasta que llega un punto donde empieza a tiritar para luego decaer y transformarse en un paradigma emergente. El paradigma emergente comienza cuando el paradigma dominante empieza a tambalear. ¿Les ha pasado? Es cuestión que recurran a sus memorias para poder confirmar esto. Esto nos pasa todo el tiempo. Ocurre en distintos niveles de escala, unidades, y ocurre en dimensiones individual, colectiva y ecosistémica. Permítanme compartir con ustedes en poquitos minutos la historia de los últimos 60.000 años de experiencia humana. Quiero solamente compartir cómo hemos modificado profundamente nuestros paradigmas de comportamiento y yo diría que hemos tenido al menos 3 grandes cambios de paradigma en estos últimos 60.000 años. El primer gran cambio corresponde al paso de ser cazadores-recolectores a ser agricultores. Y hace unos 60.000 años, cuando éramos cazadores-recolectores, el paradigma fundamental sobre el cual funcionábamos era que algunos cazaban, evidentemente otros recolectaban. Nos sentábamos en círculo alrededor del fuego, ahí compartíamos nuestras historias, compartíamos nuestros sueños y tomábamos decisiones colectivamente. En esa época aprendimos a hacer talleres de suculenta y el tipo de economía de ese momento, basábamos nuestra economía en la economía del regalo. Era un tipo de economía de retorno inmediato, porque no acumulábamos nada. El tipo de conciencia era una conciencia horizontal. Algunos hablan de que era una conciencia paradójica, porque surfeábamos en la paradoja del mundo natural. La espiritualidad se representaba a través de pertenecerle a la tierra. Y la muerte no necesitamos darle un significado a la muerte porque la muerte era parte del ciclo de la vida. Pero hace unos 12.000 años atrás, todo comenzó a cambiar. Este tránsito de ser cazadores-recolectores a ser agricultores fue clave.
Nos transformamos en agricultores cuando comenzamos a permanecer en aquellos lugares donde la tierra se lograba regenerar sola, en los deltas de algunos ríos, y empezamos a permanecer ahí. Nuestra economía del regalo y de retorno inmediato se transformó por una economía transaccional y de retorno retardado, porque empezamos a acumular el grano, por ejemplo. El tipo de conciencia empezó a modificarse profundamente. Algunos hablan de que transformamos la experiencia de la paradoja en el complejo de autoridad sagrada. La espiritualidad la sacamos de la tierra y empezamos a mirar hacia el cielo, porque necesitamos empezar a explicarnos y a construir significado prácticamente de todo, incluso de la muerte. Entonces, este paradigma de la agricultura empezó a profundizarse. Aquí vemos este primer gran cambio. Algunos llaman a este periodo el periodo del gran olvido, porque pareciera que se nos hubiera olvidado algunas cosas que co-creamos en ese momento. Fundamentalmente, me gustaría contarles que generamos 4 patrones que nos han llevado al estado de sobrecarga que hoy día estamos experimentando. Esos 4 patrones son: el primero, empezamos a generar las primeras jerarquías. Primero fueron sacerdotes en la cúspide de la jerarquía, luego fueron faraones, luego fueron reyes, luego fueron empresarios, y así. Hemos ido permanentemente desde ese momento construyendo jerarquías que nos han generado un tipo de cultura del poder sobre las personas y el poder sobre la naturaleza. Las jerarquías funcionan solamente si hay un tipo de campo social específico, que es el campo social del miedo. ¿Les resuena eso? Este mismo comportamiento lo traemos hoy día a nuestras organizaciones. Las organizaciones más jerárquicas son organizaciones que funcionan con campos sociales de miedo. El tercer patrón fundamental fue la supresión de lo femenino, porque empezamos a construir sociedades patriarcales. Y como cuarto elemento, la separación del ser humano con la naturaleza fue algo clave para el devenir humano. Entonces, este primer gran cambio comenzó hace unos 12.000 años atrás y se empezó a profundizar para llegar al segundo gran cambio, que es el paso de ser agricultores hacia una sociedad de crecimiento industrial. La sociedad de crecimiento industrial basa su paradigma en el crecimiento infinito en un planeta que es finito. Y es el tipo de paradigma que nos tiene hoy día en un estado de sobrecarga y colapso en algunos lugares. Entonces, hoy día estamos, yo diría que en la mitad de un tercer gran cambio. Y no sé si lo perciben, pero es un cambio que requiere la conservación de algo muy particular. A mí me encanta pensar que es la conservación de la vida en todas sus formas y poder reconectar con la profunda interconexión e interdependencia de todos los fenómenos. ¿Okay? Ese es el momento en el que estamos. Estos son mis padres, mis ancestros inmediatos. Para mí representan 13.800 millones de años de creatividad y de transfiguración del universo. Representan al mismo tiempo unos 4.000 millones de años de evolución de la vida en el planeta y representan al mismo tiempo un par de millones de años de coevolución para transformarnos en seres humanos que experimentan amor, experimentan emoción. Permítanme, ya que han estado tan presentes los padres acá, permítanme una historia de mi padre. Un día de noviembre del año 89 llegué a mi casa y fui a saludar a mi papá, que estaba en la salita viendo televisión. Entro a la salita, lo miro y estaba con lágrimas en los ojos. Era la primera vez que veía llorar a mi papá. Le digo: papá, hola, ¿qué te pasa? Él, sin despegar la vista del televisor, me dice: Peroni,
Mi papá era checo, los checos no pueden pronunciar la R, por lo tanto no me dice Ronnie, me decía Eroni. Eroni me dijo, nunca pensé que iba a estar vivo para ver esto. Miro la pantalla y habían unos tipos rompiendo un muro. Era el muro de Berlín. Le dije, papá, vas a poder ver a tu hermano. Y pensé, wow, vamos a poder conocer a nuestro primo. Y claro, mi papá dejó todo el año 49 y se escapó de un sistema que él pensó que era perpetuo, que era permanente. Vivió toda su vida con la idea de que sus parientes no eran accesibles. Y resulta que de un momento a otro el muro se cayó y después de 41 años volvió a ver a su hermano, mi tío Pepo. Nosotros al poquito tiempo conocimos a nuestro primo Milán y su familia preciosa que tiene. Entonces, el muro de Berlín representa la emergencia de la profunda interconexión e interdependencia de todos los fenómenos que ocurrieron para generar ese gran cambio. Representan el dolor del cambio, cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Era imposible predecir la caída del muro. Y a mí me pasa que siento lo mismo que experimentó mi papá mirando esa televisión. Siento en este momento del tiempo que nunca pensé que iba a estar vivo para ver el gran cambio dentro del cual estamos sumergidos. ¿Okay? Y me acuerdo que experimenté dolor por el mundo, y me acuerdo que experimenté dolor por la ceguera humana. Y quise plasmar en esta pequeña décima lo que me pasa con este tema del paradigma dominante. Paradigma dominante que sobrecarga profesa. Ya no mira la belleza que aparece en un instante como el sol en el levante. Ya comienza el desenredo y con él se larga el miedo. Por milenios encastrado, que por tanto acumulado, el gran sapiens queda ciego. Siento que estamos en un momento de ceguera profunda respecto de cómo deberíamos estar en el mundo, cuál es el paradigma mediante el cual debiésemos funcionar. Y me pasa también que, así como nunca pensé que iba a estar vivo para ver esto, siento que hay ciertos patrones. Cuando hablamos de reinvención humana, cuando hablamos de regeneración, me gustaría compartir con ustedes algunos patrones que he ido descubriendo en el tiempo que tienen mucha relación con los procesos de cambio y de transformación. Primero, ante el aumento en la complejidad, tratar de vivir simplemente, lo más simple que sea posible. Simplificar cómo simplificamos nuestra vida. Ante esta desconexión con el mundo natural, cómo poder reconectar, volver a eliminar esa separación que hay entre nosotros y la naturaleza. En la naturaleza he descubierto muchísimas respuestas. Somos, de muchas maneras, la naturaleza teniendo una experiencia humana. ¿Okay? Construir comunidad. Si hay algo relevante en esto, por ahí salió en alguna otra charla, la relevancia de construir comunidad. Los cambios se pueden lograr mucho más fácilmente en conjunto. Trabaja por la dignidad de los ecosistemas. Necesitamos reconectar con un mundo donde podamos recuperar la dignidad tanto humana como no humana. Desarrolla la creatividad a niveles donde nunca antes hemos llegado. Eso es lo que necesitamos volver a reconectar. Para que la creatividad sea posible, necesitamos intentar crear campos sociales de confianza, suspendiendo el miedo de todas las maneras que podamos. Esto no lo podemos hacer solo, así que también requerimos del patrón fundamental que es la humildad, para entender que necesitamos juntarnos para poder producir los cambios que queremos ver. Y finalmente, el ritmo.
El ritmo es un patrón clave, lo acabamos de ver en la charla anterior. Cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su ritmo de cambio. Entonces, volviendo a estos 3 momentos de cambios profundos, el primer gran cambio ha demorado miles de años en producirse. Todavía hay por ahí algunas etnias transformándose de cazadores-recolectores a agricultores, en Papúa, Nueva Guinea, en Australia, en el Amazonas. El segundo gran cambio es un cambio que ha durado algunos cientos de años. ¿Okay? El tercer gran cambio, el cambio en el que estamos, no puede demorar más de 1 a 2 décadas. ¿Cómo es el mundo que le queremos dejar a las próximas generaciones? ¿Qué tipo de reinvención, de transformación es necesaria para que eso ocurra? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Seremos recordados como la generación que logró el cambio a tiempo? Bienvenidos a los años más desafiantes de la historia de la presencia humana sobre la Tierra. Muchas gracias.